Cada vez que aparece una enfermedad nueva, tarde o temprano surge la misma pregunta. ¿De dónde salió? ¿Apareció de manera natural? ¿Pasó de un animal al ser humano? ¿O alguien la creó? Durante años, esta idea ha aparecido en películas, libros, foros de internet o teorías conspirativas, laboratorios secretos, gobiernos experimentando con microorganismos, empresas buscando beneficiarse de nuevas enfermedades, armas biológicas diseñadas para atacar poblaciones completas. Suena como ciencia ficción, pero existe un problema. La humanidad sí tiene la capacidad de modificar determinados microorganismos dentro de un laboratorio. Y también sabemos que a lo largo de la historia han existido intentos reales de utilizar agentes biológicos como armas. La Organización Mundial de la Salud mantiene protocolos específicos para trabajar de forma segura con agentes biológicos, precisamente porque pueden representar riesgos reales. Entonces, ¿hasta dónde llega realmente esa capacidad? ¿Podría una enfermedad ser creada? ¿Podría ser modificada? ¿Y cómo distinguimos una posibilidad científica real de una teoría que simplemente no tiene pruebas? Hoy vamos a intentar responderlo y vamos a verlo. Primero tenemos que aclarar algo muy importante. Cuando escuchamos la frase virus creado en laboratorio, nuestro cerebro probablemente imagina a científicos diseñando desde cero una enfermedad mortal para liberarla posteriormente. Pero la investigación real suele ser mucho más compleja. En laboratorios de todo el mundo se estudian virus, bacterias y otros microorganismos. Se analiza cómo infectan las células, cómo se transmiten, cómo reaccionan ante medicamentos, cómo cambia su material genético. Y en algunos experimentos, los investigadores pueden modificar determinadas características. Existe incluso un término que seguramente has escuchado alguna vez, gain of function, o en español, ganancia de función. De manera general, puede referirse a experimentos donde un organismo adquiere una característica nueva o aumentada. En virología, este tipo de investigación puede utilizarse para estudiar aspectos como la replicación, interacción con huéspedes, transmisión o respuesta a tratamientos. Organismos científicos han señalado que estos experimentos pueden aportar conocimientos sobre cómo funcionan los virus, aunque determinadas investigaciones también generan preocupaciones de bioseguridad y posible uso indebido. Pero aquí aparece una distinción fundamental. Modificar un microorganismo para estudiarlo no significa necesariamente crear una enfermedad para dañar personas. Es parecido a estudiar cómo se comportaría un incendio bajo determinadas circunstancias. El hecho de investigarlo no significa que alguien quiera incendiar una ciudad. El objetivo puede ser precisamente entender el riesgo antes de que ocurra naturalmente. Por ejemplo, si sabemos que cambios podrían permitir que determinado virus infecte una nueva especie, podemos intentar prepararnos antes de que algo parecido ocurra en la naturaleza, desarrollar tratamientos, vacunas, métodos de detección, pero obviamente trabajar con microorganismos potencialmente peligrosos también implican riesgos. Por eso existen laboratorios con diferentes niveles de bioseguridad, equipos especiales, sistemas de filtración, protocolos de entrada y salida, trajes de protección, contención física. La OMS recomienda que las medidas de bioseguridad se basen en una evaluación específica de los riesgos asociados con el agente biológico y con el trabajo que se realizará, y precisamente porque el riesgo existe. También aparece otra pregunta. ¿Puede ocurrir un accidente? Sí. Los accidentes de laboratorio son posibles. Eso tampoco significa automáticamente que cada brote extraño provenga de uno, pero nos demuestra que la pregunta sobre los laboratorios no nació completamente de la imaginación. Ahora pasemos a una parte mucho más incómoda. ¿Por qué no necesitamos imaginar un futuro distópico para encontrar intentos de utilizar agentes biológicos contra personas? Lamentablemente, esto ya ha ocurrido. Uno de los ejemplos modernos más conocidos se dio en Estados Unidos en el año 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre. Varias cartas fueron enviadas por correo. Dentro había esporas de anthrax. Las cartas llegaron a medios de comunicación y oficinas políticas. El resultado, 22 personas fueron infectadas y 5 fallecieron. El CDC continúa utilizando este episodio como uno de los ejemplos más importantes de bioterrorismo moderno. Y aquí cambia completamente nuestra pregunta. Ya no estamos preguntando, ¿puede alguien inventar una enfermedad?,
Ahora, estamos preguntando, ¿puede alguien utilizar deliberadamente un agente biológico para enfermar a otras personas? Y la respuesta es claramente sí. La propia OMS advierte que una liberación deliberada de un agente biológico puede llegar a parecer inicialmente un brote natural, dificultando su identificación inmediata. Eso es precisamente lo inquietante. Imagina que ocurre un brote. Al principio comienza a aparecer personas enfermas, después aparecen más casos. Las autoridades intentan encontrar el origen. ¿Fue un alimento, un animal, agua contaminada, transmisión entre personas o alguien liberó deliberadamente el agente? En determinados escenarios, las primeras señales podrían parecer muy similares y ahí es donde las teorías comienzan a crecer, porque una vez sabemos que las armas biológicas existen, es fácil dar el siguiente paso. Entonces, cualquier epidemia podría haber sido provocada, pero ese salto tiene un problema. Posibilidad no significa evidencia. Ahora pensemos en lo que ocurre cuando aparece una enfermedad desconocida. Existe incertidumbre. Los científicos todavía están investigando. Las autoridades pueden cambiar recomendaciones conforme aparece una nueva información. Las cifras cambian. Los medios publican noticias constantemente. Y las redes sociales llenan los espacios que todavía no tienen respuesta. En ese ambiente, las teorías aparecen rápidamente. Algunas dicen, esto salió de un laboratorio. Otras, fue creado por un gobierno. Otras, las farmacéuticas lo provocaron para vender más medicamento. Pero existe una diferencia gigantesca entre hacer una pregunta y demostrar una afirmación. Para demostrar que una enfermedad fue creada deliberadamente, harían falta pruebas, documentos, datos genéticos, registros, personas implicadas, evidencia verificable. No simplemente que existe un laboratorio cerca, no simplemente que una compañía gane dinero con medicamentos, y tampoco una coincidencia. Esto es uno de los errores más comunes cuando realizamos teorías conspirativas. Tomamos varios casos reales y construimos una conclusión que no necesariamente está demostrada. Es real que existen laboratorios que investigan patógenos. Es real que determinados microorganismos pueden modificarse experimentalmente. Es real que existen armas biológicas y episodios de bioterrorismo. Es real que pueden ocurrir accidentes, pero nada de eso demuestra por sí solo que una pandemia concreta haya sido fabricada. Y quizá esta sea la parte menos emocionante, pero también la más importante. La ciencia no funciona preguntando, ¿podría haber ocurrido? Funciona preguntando, ¿qué evidencia tenemos de que ocurrió? Llegamos finalmente a la pregunta con la que comenzamos. ¿Puede el ser humano crear una enfermedad? La respuesta depende de qué entendamos por crear. Podemos cultivar microorganismos, podemos modificar características determinadas en laboratorios, podemos estudiar mutaciones, podemos seleccionar variantes, podemos utilizar agentes biológicos deliberadamente para causar daño. Todo esto es real, pero decir el ser humano tiene la capacidad para modificar un virus es muy diferente a decir las enfermedades que conocemos fueron creadas por alguien. La primera afirmación está respaldada por décadas de investigación científica. La segunda necesitaría evidencia específica para cada enfermedad. Y quizá ahí está la razón por la que este tema resulta tan fascinante, porque la realidad está exactamente en medio de dos extremos. No es correcto decir, es imposible que el ser humano modifique una enfermedad, porque sabemos que existe investigación capaz de alterar propiedades de microorganismos, pero tampoco es correcto decir, entonces, todas las nuevas enfermedades vienen de laboratorios, porque esa conclusión simplemente no se desprende de lo anterior. La pregunta más inquietante no sea, ¿las enfermedades son creadas? Tal vez sea otra. ¿Qué podría ocurrir si la tecnología necesaria para modificar microorganismos termina en las manos equivocadas? Porque durante décadas la ciencia ha aprendido cada vez más sobre cómo funciona la vida, cómo cambia, cómo evoluciona, cómo una modificación microscópica puede alterar el comportamiento de un organismo. Ese conocimiento puede utilizarse para desarrollar medicamentos, vacunas, diagnósticos y prepararnos para futuras epidemias. Pero como ocurre con prácticamente cualquier tecnología poderosa, también existe la posibilidad de utilizarla de una forma completamente diferente. Por eso existen los protocolos, controles, normas de bioseguridad
y organismos internacionales que estudian cómo responder ante una liberación accidental o deliberada de agentes biológicos. Entonces, ¿pueden modificarse microorganismos en un laboratorio? Sí. ¿Han existido ataques utilizando agentes biológicos? También. ¿Eso demuestra que las grandes enfermedades de nuestra historia fueron creadas deliberadamente? No. Y quizá, precisamente por eso debemos tener cuidado con este tipo de teorías, porque las mejores teorías conspirativas suelen comenzar con algo real, y después nos piden creer algo para la que todavía no existe evidencia. La pregunta no debería ser solamente, ¿es posible? Sino, ¿podemos demostrarlo? Y ahora, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees en el futuro veremos una enfermedad creada deliberadamente por seres humanos o consideras que los controles actuales serían suficientes para impedirlo? Te leo en los comentarios.